Bueno, a todos Dios les bendiga. Seguimos como iglesia orando a la noche, ¿sí? No me aflojen, no baje la guardia, seguimos clamando, seguimos orando. Y específicamente estén orando por los intercesores de cada iglesia. Amén. Y también por los intercesores de nuestro. Bien. ¿Se acuerdan el jueves? La palabra que el Señor nos habló era avancen. Avancen en medio de la tormenta. ¿Sí? El Señor había profetizado y declarado que sobre la iglesia, ¿sí? Y todos los que vienen nuevos sean bienvenidos, van a escuchar ciertos torbellinos dentro de la iglesia. El Señor lo dijo, era para sacudir. Pero también Dios había dicho en su palabra que en el mundo tendréis aflicción. Y confiemos. A veces los tiempos de tormenta son buenos para ver, ¿sí? En la cancha se ven los pingos. Sí, ahí se nota realmente. Una vez, hace unos años, los hombres de mi iglesia iban a jugar al fútbol y yo también. No me gusta el fútbol. Pero bueno, iba y jugaba un poquitito. Pero yo ahí me sentaba y los miraba a los muchachos. Y yo ahí miraba quién era espiritual y quién todavía era carnal. Porque ahí se nota. Le pego una patada y... ¡ay, hermano, güey! ¡Tranquilo, bajá! Y al otro se le escapaba un... Claro, ahí se nota quién sos. Cuando está todo bien, somos hola. Pero ahí se nota. Pero el Señor nos había dicho y te dice, aún personalmente, cuando vengan tormentas, viento fuerte, porque el Señor lo dijo, van a venir tribulaciones. Estamos en la tierra, tranquilo. Avanza igual. No te detengas. Estás enfermo, avanza igual. Estás pasando una situación económica, avanza igual. Tenés que avanzar igual conforme a lo que Dios te dijo. El año pasado creo que fue, yo estoy perdido, cuando tuvimos la cena de misiones. El año pasado, gracias. El almuerzo, ahí está, el almuerzo misionero. Y vienen unos misioneros. Y estuve charlando ahí con uno de los misioneros. Y me dice, pastor, le voy a dar un consejo, porque ellos eran misioneros. Me dice, nunca, pero nunca, mandá vos a alguien a las misiones. Ni tampoco vos, ni tampoco la iglesia mande a alguien a las misiones. El que tiene que mandar a la persona es Dios. Después, obviamente, la iglesia es la que respalda, protege, ayuda, pero el llamado tiene que ser de Dios. Porque dice, los misioneros, cuando están en misiones y viene la situación difícil, si lo envió el pastor, te va a llamar, ¿por qué me enviaste en este lugar y me abandonaste, me dejaste solo? En cambio, en ese lugar de prueba, van a tener que levantar la cabeza al cielo y decirle, Señor, ¿por qué? Y el Señor va a responder y lo va a animar. Entonces, es muy importante que vos, aunque seas parte de la iglesia, sepas quién sos vos. Sos hijo de Dios. Y vos tenés que escuchar la voz de Dios por medio del pastor, por medio de un líder, por medio de la palabra de Dios, sobre todo. Pero tiene que ser una comunicación entre vos y Dios para que vos tengas respuestas claras de parte de Dios y vos sepas lo que Dios quiere de vos. ¿Cuál es tu llamado? ¿Sos oreja? ¿Sos nariz? ¿Sos pie? ¿Qué sos? ¿Para qué Dios te llamó? Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Todos tenemos una función.
y tenemos que ir por aquellos que se están perdiendo. Pero tenés que cumplir tu llamado. Pero es muy importante que vos sepas realmente quién soy. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para tu vida? Para que cuando vengan las tormentas, vos puedas volver a levantarte y seguir caminando conforme a lo que Dios te dijo. Como iglesia, nosotros, la iglesia de la Biblia dice, tenemos un llamado, un avivamiento. No hay otra, es un avivamiento, es una ciudad transformada, un avivamiento, no hay otra. Teníamos tormentas, nos podemos caer, pero nos volvemos a levantar. 7 veces cae el justo, más de todo ella se levanta. Y yo vuelvo a mirar, ¿dónde queda el norte? ¿Dónde queda el avivamiento? Para allá era, vamos por allá. Porque hay algo claro de parte de Dios. No andamos a la deriva, aunque tropecemos, aunque vengan tiempos difíciles, se derrumbe de lo que se tenga que derrumbar. Volvemos a edificar y seguimos siempre. Vos tenés que tener claro cuál es el llamado de parte de Dios, y no de parte de los pastores, de Dios. Claridad. Si no lo sabes, pedile, papá, ¿cuál es mi llamado? ¿Qué querés que haga? Y el Señor te lo va a decir. Entonces, cuando vengan tiempos difíciles, vos avanzá, no te detengas, no te guíes por los sentimientos, no te guíes por el dolor, avanzá al llamado supremo para el cual Dios te llamó, para el cual Dios te escogió. Dios te necesita, eso late en mi corazón. Dios, ¿sabes qué fuerte que es eso? Nosotros necesitamos a Dios, sí, es verdad. Pero Dios determinó, habiendo ángeles. Dios quiere usar al ser humano para predicar, para abrazar, para consolar. Necesita a Dios un ser humano, porque así lo determinó Él. Bíblicamente cuenta que estaba un centurión era, y clama a Dios, busca a Dios y le manda un ángel y le habla al ángel y le dice, mira, anda a la calle derecha y vas a encontrar a un hombre llamado Pedro, hacelo venir. El ángel está con la persona que ya le podría predicar, ya está ahí, le está hablando el ángel. Y le dice, mira, manda a alguien a buscar un ser humano. Y ese ser humano te va a decir cómo seguir. Y el ángel estaba ahí. Y ese ser humano sos vos. En los colegios. Si no vas vos, ¿quién? Sos necesario y te necesita. Pero bueno, la palabra del jueves fue: avancen cualquier tipo de situación. Avancen. Vamos, avancen. Y esta palabra es como la continuación, ¿sí? Vimos el otro día con mi esposa, que no sé si le dije que le manda saludo. Lo vimos, a ver. Vimos a Judas tirándose por un paracaídas. ¿Qué dice el pastor? A Judas Iscariote tirándose por un paracaídas. ¿Vieron la serie Chosen? Bueno, vimos por un video donde van a llevar a cada uno de los personajes de Chosen a hacer un recorrido. Es un programa. Y el que hablaba justo lo habían tomado a Judas. Y el desafío era, ¿sí?, que se tenía que subir a una avioneta, tirarse por paracaídas, a ver cuánto aguantaba, ¿sí?, y caminar ciertos kilómetros y
y tirarse por la tirolesa y pasar por el agua. Y mientras Judas, el actor, hablaba, presté atención a esto que lo vi en muchas caras de aquellos que van a saltar por primera vez en paracaídas, se van a tirar con paracaídas. Tienen miedo. Tienen mucho miedo. Lo otro que veo, que aunque tienen miedo, lo afrontan. Porque muchos tienen miedo, ¿sí? Yo me quedo acá. Pero otros tienen el miedo y afrontan el desafío y se tiran. Así que tienen miedo, lo afrontan, vencen ese miedo, lo vencen. Y lo otro que pude ver después, que lo disfruta. Yo veo la cara de él antes de tirarse, en varios. Tirarse antes de paracaídas y después cuando ya está en el aire, que lo están filmando, está. Hoy quiero hablarles sobre nuestros miedos, sobre los miedos. Hay 3 tipos de personas. El cobarde, el osado y el valiente. El cobarde ve una situación y es tanto el miedo que tiene que queda paralizado y no avanza. El osado son esas personas que los tipos no piensan. Pasa algo, sí, yo voy, y se manda el tipo. Si le sale bien, pasa por valiente. Pero no fue valiente. El tipo se mandó, no pensó. Es un inconsciente. Muchos de ellos quedan obviamente en el camino por inconsciente. Pero si le salió bien, pasa por valiente. Pero después está realmente el valiente. Y el valiente no es el valiente de las películas que uno ve y... No, el valiente es cuando tiene una situación, el valiente tiene miedo. Tiene miedo. Porque es un ser humano. Y en ese temor, en ese miedo, piensa, medita y dice, no me queda otra que avanzar. Tengo que avanzar, busca la vuelta y el tipo va. Y lo logra. Ese es el valiente. Todos tenemos miedo a algo. Por un lado tenemos el instinto de supervivencia. ¿Sí? Vos venís caminando y de repente un perro se te aparece y dice, ¡wow, wow, wow, wow! Y vos haces... ¿Sí? O estamos acá, sale un chispazo de... y haces así. ¿Sí? O estás caminando por un lugar peligroso y agarras a tu hijo, vení para acá. ¿Sí? Eso es supervivencia, es parte natural que nos ayuda a protegernos, a cuidarnos, en forma de chiste. Venís caminando y escuchás una moto. Los que fuimos asaltados por la moto. Todos tenemos miedo. Todos. Yo tenía, entre comillas, un héroe familiar. ¿Sí? Y digo, wow. Eso parecía machos pecho peludo. ¿No? El tipo agarraba y él ponía el pecho, cualquier situación. Ahí. Digo, wow, 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 ¿viste? Dentro mío digo, wow. Hasta que un día sucedió algo, ¿sí? Y salió una viborita. Y cuando vio la viborita, el macho pecho peludo hizo ¡ah! Y yo me quedé.
Capaz que te comes el mundo, varón, pero ves una ratita y la pones a tu esposa primero. Mátala, mátala. Una cucaracha, una araña, algo tenemos miedo. Pero lo lindo del Señor, ¿no? Dice Deuteronomio 1, verso 21 en adelante. Moisés le estaba recordando al pueblo antes de entrar a la tierra prometida cómo le habían fallado la primera vez que quiso que entraran. Y le está recordando esa situación. Y dice, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión en ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviaremos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra y tomaron en sus manos del fruto del país y nos los trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisiste subir, antes fuiste rebelde al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y quiero resaltar el verso 29. Entonces os dije, no temáis, ni tengas miedo de ellos. Y esta es la palabra que quiero compartirte específicamente de parte de Dios, que es, no temas ni tengas miedo. Ahí el dibujo es, ¿sí?, un huracán, un viento fuerte. El Señor nos dijo antes que avancemos igual. Estamos todavía, o alguno personalmente sigue estando viviendo en tiempo de tribulación. El Señor te está diciendo, me está diciendo, no tengas miedo, ni tengas temor. Y usa las dos palabras, temor y miedo. ¿No es lo mismo? Hay una pequeña diferencia. El miedo es una respuesta rápida del cuerpo por una amenaza clara. Un perro que ladra, tenés miedo. Tu cuerpo reacciona rápidamente. El Señor te dice que no tengas miedo. Que aún con esto no tengas miedo. El temor es más mental. Es un daño que te imaginas que te va a pasar. Entonces la cabeza empieza a funcionar y empiezas a ver monstruos muchas veces donde no lo hay. Y te trae miedo. Quiero separar la palabra
temor con el temor de Dios. Cuando ustedes lean la Biblia, van a encontrar que nosotros tenemos que tener temor a Jehová. Y la palabra temor a Jehová, ese respeto a Dios. Ese Dios es bueno, es mi papito, es mi amor, pero sigue siendo Dios justo. Y si Dios dice, eso no se hace, eso no se dice, eso no se toca, entonces eso no se hace, eso no se dice y eso tampoco no se toca, porque Dios es bueno, pero es Dios justo que trae justicia, ¿sí? Entonces ese es el temor de Jehová, no es el temor mental. El miedo o el temor siempre va a venir, pero no podemos dejar que nos controle, porque viene a tu vida, o quizás lo estás viviendo, te viene momentáneamente, obviamente que te va a paralizar. Un perro empieza a ladrar y te vas a quedar, pero no te podés quedar ahí. Vos tenés que avanzar, tenés que vencer. ¿Cuántas veces has vencido ciertos miedos, ciertos temores? Y acá estás. Y van a surgir otros más y los tenés que seguir venciendo, tenés que seguir avanzando. Porque si no lo haces, Él te va a paralizar. Algunos de ustedes, como los conozco, ¿se acuerdan? Cuando te saltó ese bultito en la pierna, esa enfermedad y el médico te dijo, te tenés que operar. No. Pasaron las semanas. El dolor, no. Estoy bien. Tenés que operarte. No. Me la banco. Dios me va a sanar. Pero Dios te va a usar. Dios usa a los médicos. Sí, pero Dios... tenés que operarte. Sí, ya. No, yo estoy contando y sé que algunos se ríen por un caso, pero el triste es que no es un caso. A mí tampoco me gusta operarme. Le doy vuelta. ¿Sí? Entonces, en la cabeza el terror, te haces toda una película que cuando llega el momento y te operaron, no era tanto así como te lo imaginaste. Pero nos pasa a todos. Nos pasa a todos. La muela, sacarte una muela, hacerte un implante. Te haces un mundo. Pero tenemos que avanzar. Quiero recordarles como cuando comenzamos la iglesia chica. La iglesia chica era acá a la vuelta, una carnicería acá a la vuelta, y comenzó la iglesia. Y Dios permitió que el hermano natural de un hermano de la iglesia, un joven, vino contento un martes con su hermano. Dice, pastor, ¿puedo hablar con él? Y este hermano estaba en brujería. Entonces, había sido la historia que estaban charlando en su casa y él le quiso predicar al hermano. Y el hermano se posicionó por el demonio, él no se había dado cuenta y le dice, ¿vos me querés llevar a tu iglesia? ¿Y vendrías? Sí, dice, llévame. Ya vino para atacar. Viene a la iglesia, estábamos en clase, y me dice, pastor, ¿quiere hablar? Sí, vení. Lo ponemos aparte. Y cuando empiezo a charlar, este mismo hermano lo mira al hermano y le dice, andate, así no te lastimo. Y cuando dijo eso, le digo, andate. Y ahí vino un hermano y me ayudó. Y ahí se empezó a manifestar.
Y nosotros, como no sabíamos tanto de guerra espiritual, empezamos a atar, sujetar, amarrar. Y fue un momento, ¿sí?, difícil, que vencimos. Obviamente que vencimos. El Señor no iba a permitir que... Pero ¿saben lo que pasó en nuestros corazones? Esa situación sembró miedo. Él se fue y todos nos quedamos, que no vuelva nunca más. Y a la reunión siguiente, la puerta era de atrás, que hacía ruido, hacía... Cada hermano que entraba hacíamos... Y un día vino y se fue, pero vino en paz, vino como joven. Y teníamos miedo. Y el Espíritu Santo me dijo, no van a poder avanzar hasta que no arranquen, no quiten el miedo de sus corazones. Realmente el miedo invadió, tomó, se posicionó de nuestros corazones. Y era real. Así que yo, como pastor, y al grupo de hermanos que teníamos, nos humillamos delante de Dios, nos arrodillamos y le pedimos perdón a Dios. Señor, reconocemos que tenemos miedo. Perdónanos y ayúdanos. Y ahí el Señor vino, nos ayudó y nos transformamos en una iglesia de liberación. Pero hasta que no venzas tu miedo, no vas a poder seguir. Es necesario que a ese gigante le cortes la cabeza. Yo sé que tenés miedo, por eso la palabra, pero tenés que ser valiente. Es decir, tenés miedo, ve la situación, le pedís ayuda al Señor y avanzás, porque si no vas a quedar detenido, y es lo que Satanás quiere, detenerte, paralizado. ¿Vamos bien? La historia famosa de Sansón, de Goliat. Primera de Samuel, capítulo 17. Dice: los filisteos juntaron su ejército para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Ephdamim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado y a Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía la altura de 6 codos y un palmo, aproximadamente 3 metros. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era del peso de la cota 5.000 siclos de bronces. Vamos ahora, verso 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Escuchen. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Verso 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de tu siervo. De él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David:
no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y David venció a Goliat. Pero David ya ha tenido otras batallas antes y las venció. Y vos también tuviste otras batallas antes y las venciste. Siempre las venciste y siempre las vas a seguir venciendo. Dios está a tu lado, pero Dios quiere que tú venzas el miedo. Algún miedo lo tenés, pero es necesario vencerlo porque Dios no quiere que estés ahí atrapada, detenida a esa situación. ¿Cuál es tu miedo? No me lo digas. Pensarlo y seguramente no vas a necesitar pensarlo mucho. ¿A lo económico? ¿A una enfermedad? Hay personas que quedan atrapadas a una enfermedad. Es temor, no miedo, el temor. Porque yo sé que le estoy hablando a alguien. Porque tu pariente murió de cáncer, tu abuela, tu madre, vos tenés miedo de morir de lo mismo. Pero la última palabra siempre la tiene Dios. Vos te vas a morir el día que Dios diga que te vas a morir. Antes no. Antes no. Entonces, ese miedo por lo que está sucediendo en tu familiar o querés que te va a venir a tu vida, no lo creas, porque es Goliat que está alardeando. Te susurra: te vas a morir, o te vas a quedar solo, sola, o nunca vas a poder progresar, o voces son Goliat que grita. Si vos sos como el pueblo, te quedás, te paralizás. Dentro tuyo está Dios. Dentro tuyo está Dios. Dios está. No te va a dejar, no te va a desamparar, siempre te va a sustentar. Pero recuerda las palabras que el Señor dice: aunque pases por las aguas, aunque pases por el fuego, es decir, pasar vas a pasar, pero Él va a estar, no te deja, no te suelta de la mano. Aunque no lo veas, no te suelta, no te deja, no tengas temor, no permitas que el temor te paralice. Porque eso es lo que Satanás quiere, detenerte, pararte, para que no cumplas los propósitos que Dios tiene para tu vida. Recordá, Dios dijo en 2 Timoteo 1, 6 y 7, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué dice ahí? Léanlo. Otra vez. Dentro tuyo, aunque tu cuerpo, tu alma tenga miedo, más adentro, más profundo está Dios.
Y Él no te dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Todo lo podés en Cristo que te fortalece. Todo. Todo es todo. Y recordá de dónde Dios te sacó. Recordá a esos gigantes que se habían levantado en la antigüedad y cómo lo fuiste venciendo con Dios. Fuiste venciendo, lo fuiste venciendo. Ahora este gigante que está levantando, como decía David, he vencido un oso, he vencido leones. ¿Qué es este gigante? ¿Qué es este que está levantando? Lo vas a vencer. Lo necesitas vencer. Aparte, Dios está con vos. ¿Cuántas promesas te avalan? Te dicen, yo estoy, yo estoy, yo estoy. No temas, no temas, no temas, no te dejo, te amo, te sostengo. Entonces tenés el Espíritu Santo dentro tuyo, tenés la palabra que continuamente te alienta. Y sí, escuchen, sí, con el leer la Biblia, con el orar, todavía no lo podés vencer como lo tenés que vencer. ¿Me siguen? Sí o sí lo tenés que vencer. Entonces ahí vas a pedirle a Dios una palabra rema, una palabra específica para vencer a ese gigante. ¿Sí? Le compartí a uno de los hermanos en esta semana. Yo tenía un gigante hace unos años atrás y no podía avanzar. Y entonces le dije, Señor, a este gigante, ¿cómo lo venzo? Porque es realmente una palabra, una piedra para ese tipo de gigante. Hay otro tipo de piedra. Hace falta otro tipo de palabra. Para este gigante, en mi caso, ¿cómo lo venzo? Y orando, el Señor me habló por medio de la palabra. Y me dijo a mí, ¿sí? Por ejemplo, en Isaías 30:15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo Israel. Esa fue una palabra, porque no es una palabra en todos los momentos. En otros momentos el Señor te dice avanza. En otro momento dice cortarle la cabeza. Pero en ese momento, para ese gigante, yo necesitaba esta palabra. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Esa palabra que el Señor me habló, me dijo, tómalo. La agarré, no tenía celular. Me lo anoté en un papelito, literalmente. Me lo puse en la billetera. Entonces, leía la palabra y mi fe se levantaba y empezaba a avanzar ante ese gigante, ¿sí? A las 2 horas, y veía al gigante, empezaba a titubear. Entonces dije, no, yo te creo, Señor, yo te creo. Sacaba el papelito, porque estaba en la calle, no podía agarrar la Biblia. Sacaba y volvía a leer en descanso y en paz. Sí, Señor, lo creo. Y avancé un poquito más. A las otras 2 horas y volví a leer. Estuve 2 días leyendo como un medicamento, pero lo vencí. Lo vencí por la palabra del Señor. Lo vencí por ese rema, por esa palabra específica. Y lo vas a vencer. Porque la palabra de Dios te produce fe. Y si es necesario cada hora, lo que sea necesario, pero avanzá. El Señor no te deja. Cuando vos venzas, cada gigante que vos venzas, lo vas a ganar por vos, por tu familia y por tus hijos. Y por tus hijos. Las batallas que hemos, o esos gigantes que hemos vencido como siervos, como pastores, a ustedes,
Cuando alguno de ustedes viene, pastor, se me mueve la silla en mi casa, o tuve opresión demoníaca, tranquilo. No, porque me pasó esto espiritualmente, tranquilo. No, porque vi un demonio ahí, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Le traemos paz porque lo vivimos. Lo sufrimos, lo vivimos, tuvimos miedo y aprendimos de la palabra, el Señor nos dio la victoria. Y como lo vencimos, nos podemos plantar firme y te podemos dar ánimo. Pero tenés que vencer tu gigante. Ese gigante que te está deteniendo, lo tenés que vencer. No te queda otra. No lo podés esquivar. Tenés que afrontar tu gigante. Amén.